Listo. Entonces, como les estaba presentando, el doctor Wilson Andrés Parra es médico egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en bioética de la Universidad del Bosque, magíster en fisiología de la Universidad Nacional y actualmente es estudiante del doctorado en pensamiento complejo. Hace parte de la planta docente de la Universidad de La Sabana y pues es una de las personas que más escribe en medicina narrativa para una de las revistas que para nosotros es como pilar acá en Colombia, que es la revista de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, doctor Parra, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo y pues el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor Tupac. Buenas noches, tardes para todos. Yo voy a hacer una, pues, agradecimiento y me uno a la celebración de ustedes. Desde que estoy casado, y no digo que antes no, pero a mi esposa le gusta mucho celebrar. Entonces, ahorita que el doctor Adonis dijo que era una celebración, pues, muchas gracias por invitarme y los felicito por su interés y les deseo lo mejor en esa pasión que tienen. Claramente hay una curiosidad con respecto a el abordaje que desde algo que parece ser tan técnico, ustedes lo mezclan con el humanismo, cosa que admiro y les respeto mucho, y cualquier cosa que les pueda colaborar y me pueda nutrir de ustedes y claramente me pongo a su disposición con todo gusto. Voy a hacer una, no digo charla, una presentación, espero no demorarme más de 30 minutos justamente para poder nutrir mis curiosidades o las que ustedes tengan con respecto a lo que yo ponga sobre la mesa. Entonces, para eso voy a compartir unas diapositivas. Por favor, me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Claramente, en la medida que no estoy viendo el chat y pues tampoco las manitas levantadas, me pueden interrumpir en cualquier momento y justamente entre más me interrumpan, mucho mejor. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, sí, señor. Bien, me convocan para un título que decía contexto, experiencia y perspectiva. Y traigo solamente 3 ideas que las pongo desde el título de la charla, que espero que sean como un detonante para, si tenemos más adelante un momento para platicar, que sería eh, el contexto es la vida y la vida en sentido muy amplio. La experiencia, les voy a presentar la experiencia educativa de 8 años de un curso en la Universidad de La Sabana que se llama Medicina Narrativa. Y la perspectiva es una cuestión muy política, una palabra muy política, que sería emancipación. Y la forma en que voy a llevar la charla va a ser en esos 3 momentos. Voy a hablar de vida haciendo una definición necesaria, no de vida, sino de la medicina narrativa, desde los referentes teóricos que yo tengo. Puede ser que me interrumpan y digan yo tengo este referente teórico, veo que tienen talleres, que son apasionados, entonces los podemos incluso discutir. Después voy sobre unas exploraciones opcionales. Digo, exploraciones son palabrotas, autores que de una u otra manera uno va recogiendo sobre el camino y más que opcionales se van convirtiendo en una nutrición de una definición previa. Y después hablo de un contexto que pareciera ser innecesario, es decir, para un médico parece inherente decir que habla de vida, pero cuando digo innecesario es que muchas veces podemos estar centrados en la patología, en la enfermedad, y no ser necesario hablar de vida. Pero es quizás una provocación a decirles que estamos llamados a hablar de vida. Después voy con la experiencia educativa, ahí hablo de mis estudiantes en general, no es una cuestión mía. Hablo de la experiencia intangible, de lo pedagógico sin ser pedagogo. Después hablo de una experiencia tangible que son didácticas que se han desarrollado como yo muchas veces llamo el curso de medicina narrativa como un laboratorio de didáctica, entonces ahí sí me podría explayar, pero pienso ser muy concreto. Y después les muestro cómo ese curso se organiza o el andamiaje curricular que propone. Y en la cuestión de emancipación, en interrogante, en exclamación, les cuento acerca de la fisiología narrativa.
un espacio que tengo en la Universidad Nacional de Colombia, que claramente es como, ¿y esta cosa qué es? Y finalmente termino con una provocación más, lleno de provocación esto, y es quien busca relaciones que obtiene, y con eso termina. Por favor, espero no, en serio, espero no demorarme mucho para tener tiempo para hablar con ustedes y inicio. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, señor, vamos. Bien. La definición a mí me parece necesaria. Digamos, un curso de medicina narrativa para mí empieza con esta diapositiva y es, puedes pasar y hablar y hacer muy buenas prácticas, pero sí hay la necesidad de definir en la medida que termina siendo una categoría o un término mesh. Entonces, mi referente es Rita Charon, probablemente el de ustedes también. Ya hago una diapositiva sobre ella, si no, alguna persona no la conoce. Y esta es la definición de ella que cuando yo la conozco, esto es hace 10 años, es decir, ella publica en JAMA un artículo en el 2001 que le da mucha relevancia. A mí desde el momento en que leo que son una práctica, me llama mucho porque como lo escucharon ahorita, vengo de las humanidades médicas, estas como estáticas, yo paso por bioética y me parece que es un constructo también algorítmico. Entonces cuando me dicen ahí hay prácticas desde el punto de vista de las humanidades, me llama la atención. Lo segundo es que esa práctica promueve 3 competencias que son muy difíciles, o sea, parecieran ser una cuestión como de, no, pues eso lo hacemos a diario, pero la sola posibilidad de reconocer, yo en la currículo médico le digo a los estudiantes en formación que la descripción semiológica, o sea, si nos vamos a básicas, el leer gráficos, por ejemplo, fisiológicos, que es en lo que yo trabajo, ya es un logro, reconocer es un logro. El que sigue, que es interpretar, es quizás el más difícil desde mi punto de vista como docente, porque estamos llenos de información, pero muy pocas veces la interpretamos. Y la tercera sí me parece que debe ser como un alma del médico y es después de reconocer, de tener una información, de interpretar esa información, ser movido, pero no ser movido bajo los predicamentos propios, sino de los otros. Entonces es una tarea tremendamente difícil, por lo menos como docente y mucho más si yo me siento y digo quiero aprender medicina narrativa, pues ponerme a esa tarea. Ella postula un conocimiento narrativo, que sería una capacidad de entender significados, metáforas y las importancias de las historias. Ya les muestro quién es Rita Charon y por qué se mueve hacia allá. Después de que uno arma, digamos, parece ser práctico, parece ser un avance en las humanidades médicas esta definición, pero creo que lo que logra Rita Charon es ponerla en un contexto, estamos hablando de un contexto, y ella lo llama campos de acciones. El que yo tengo ahí en rojo son en los que yo he trabajado, quizás también diciéndoles, miren la oportunidad que ustedes tienen, pero también la deuda que tenemos. La primera es la gestión de interacción de actores en salud, una cosa que suena como como unas palabrotas, y me gusta la idea de salud empática que ustedes tienen, pues porque la entenderán, pero esa interacción es a lo que yo siempre estaba movido desde estudiante, que pongámoslo aquí en palabras más concretas, son la relación médico-paciente o cuidador-paciente. Ahí es un nicho de trabajo mío. El siguiente es la construcción de identidad de pacientes y médicos en formación. Esto es de Jerome Brunner y voy a nombrarles muchos autores para que los anoten ahí y sirva como para sus estudios. Porque esa cuestión de identidad, la identidad como enfermedad, la identidad como médico en formación, como cirujano en formación, está llena de eso, de historias previas, de historias o role models que uno copia. Entonces es muy importante. Uno que no está en rojo y son los juicios clínicos y la utilización de metáforas en la enfermedad, hablar de Susan Sontag, hablar de hermenéutica, es importante, yo casi no lo utilizo en mis cursos. Y digo, la deuda es la práctica clínica. Yo resignifiqué hace 10 años mi labor médica y me dedico a la academia, pero he tratado de entrarle con pacientes, he entrado de entrarle a la Clínica Universidad de La Sabana, ha sido muy difícil, pero Richard Charon dice, podemos utilizar la medicina narrativa de pacientes crónicos, patologías crónicas degenerativas,
y lo que yo llamaría como patologías enfocadas a las conductas, trastornos alimentarios, identidad, duelo, discapacidad, en fin, pero creo ahí que ella se queda corta y esto explotó después, más que todo utilizado como metodología de investigación, cosa que voy a hablar un poco más adelante, y espero que esta definición necesaria como muy de diapositiva sirva. Les decía que dos referentes, Rita Charon, y la nombro porque me interesa eh, de dónde viene, cuál es no solamente la formación, sino por qué termina haciendo lo que hace, ¿no? Entonces es una médica internista, oncóloga, que empieza a leer con sus pacientes, a escribir con sus pacientes y hace un doctorado en literatura. Ella crea el programa de medicina narrativa en la Universidad de Columbia en el 2000 y lanza la maestría en el 2009, más adelante, 2 años más adelante el doctorado. Y la otra es Joanna Shapiro, que es una médica familiar de Irvine, California, pues allá está afiliada. Tiene una revista que se llama Íntima, donde reúne poetas, poetisas, médicos, y es la directora del programa Humanidades y Arte. Insisto que esto fue hace 10 años para mí y yo es como la literatura a la que me pego, pero de una otra manera pues trato de ser muy local y hacer un discurso propio, pero claramente respetando pues quien yo considero pioneros de esto en PubMed, es decir, yo tengo los gráficos de cómo explota en el 2000 con el artículo de Hama el término medicina narrativa. Ahora, esto sería un llamado a unas referentes opcionales y aquí lo pongo ya con lo que hemos trabajado y es yo creo que falta un poco en la definición o yo trato de enfocar este tema en la palabra experiencia. Es una palabra que está como narrativas incluso, que está muy en boga, o sea, tú no vas a comerte una hamburguesa, sino te venden una experiencia gastronómica, en fin, pero eso desde el punto de vista de la vida, fíjese que ya estoy tratando de llevar a un contexto totalmente diferente, va a ser sustancial. Y digo autores o referentes opcionales, y es que inmediatamente el brazo que empezamos a explorar es la fenomenología. La idea no es pegarles aquí, darles y que lean Husserl o Heidegger o Henry Bergson, pero ha sido muy necesario entender la experiencia de lo vivo para entrarnos un poco al fenómeno de la enfermedad. Y además de unos fenómenos que, como ahorita lo decía el doctor, no estamos acostumbrados a entenderlos, a digerirlos en el pregrado, porque en el pregrado estamos enfocados, y en esto sí pienso ser muy duro, en la defectología, en la enfermedad, en la patología, más no en la cuestión de vida. Entonces, ese fue no un primer coqueteo, pero actualmente yo creo que desde mi punto de vista y las personas con las que trabajo, el mayor aprendizaje. Hay que entrarle a la fenomenología. La segunda no es tanta mía, pero sí sé que hay grupos que lo trabajan más que todo desde el punto de vista de la investigación, es la hermenéutica, la idea del entendimiento de los textos, de los diálogos, de la escritura, de la escucha, incluso ahí por lo menos Paul Ricoeur ha sido lo que más hemos trabajado. En algún momento, y ahorita se van a dar cuenta que esto yo lo postulo como un complemento a la bioética, también uno le entra por ejemplo, el giro hermenéutico de la bioética con Richard Rorty o Intir McIntyre, han trabajado mucha narrativa. Y ya, fíjese que esto es un recorrido, o sea, aquí está también mi experiencia, hablar de pensamiento complejo y ciencias de la complejidad, que no las pongo acá, pero pues como mínimo Edgar Morin. Entonces, la invitación en general de la sesión es hacer un recorrido propio con estos temas, ¿sí? No hay posibilidad, creo yo, como en muchos temas, de claramente tener un mentor, tener un profesor, pero es tu experiencia más lo que te vayas nutriendo en función de tus pacientes y de tu vida misma, o si te dedicas a la academia, a tus estudiantes. Esto es los referentes opcionales. Y finalmente, un contexto que aparece como innecesario, pero pues es paradójico. Y aquí voy a rayar algo que me hizo falta rayar en la diapositiva, y es que casi todo, incluyendo la humanización médica y las humanidades médicas, ahí dándonos unos lapos nosotros también, están parados en esta visión clásica de la medicina, o en lo que podemos llamar la mirada médica, o lo que podemos
llamar aquí, solamente lo voy a llamar la defectología. Lo pongo en 3 categorías: dinámica salud-enfermedad, relación médico-paciente y educación médica. Lo que están viendo a la izquierda es un esbozo de un cuadro que están viendo a la derecha de Gustav Klimt, que se llama Amada Primavera. Y a mí me parece, lo que trato de sugerirles es que la mirada médica construye esbozos, arquetipos de la patología o de las enfermedades de las personas, más no de la vida de las personas. Y la invitación es a darle un poco de, por lo menos, contexto, profundidad, color, interpretación. Es decir, pasar del esbozo a por lo menos a lo que estoy poniendo aquí, que es el cuadro en color, y más adelante se van a dar cuenta, pues pongo una fotografía, pero esa es la vida. Esto está basado en un texto de Oliver Sacks que se llama Rebeca. Ese fue mi trabajo de grado para maestría. Yo utilicé ese texto para hacer un curso electivo en la Facultad de Medicina de Neurobiología de la Conducta. Es decir, la idea es, podemos educar con literatura. Y voy a avanzar en la diapositiva. La mirada médica es paradigmática, es defectológica. Puede sonar palo, no soy un inquisidor de la medicina, pero quiero llamar a la reflexión a que usualmente termina en la discapacidad superficial. Mientras que las dinámicas salud-enfermedad, por el otro lado, son complejas, son narratológicas, explora otras capacidades y termina siendo profunda en el ser humano. Con la relación médico-paciente puede ser un poco más clara. Estamos interesados en el diagnóstico, somos institucionales, somos objetivos, somos algorítmicos, individualistas, y los pacientes nos tildan muchas veces de fríos, en contraposición de una mirada narratológica que estaría interesada en el cuidado, tiende a ser desinstitucionalizada. Esto me llama mucho la atención de ustedes, como allá está salud empática, creamos nuestro propio nicho. Tiende a ser subjetiva, por ende cálida, está basada en la experiencia y tendería a ser colectiva. Y en la educación médica es donde yo pues me muevo como con mayor facilidad. En la educación médica sí nos damos cuenta que la mirada médica es instrumental, técnica, reduccionista, esquemática, es cartesiana, es cientifista, es positivista, es dogmática. Una frase ahí que les dejo, y es: la relación docente-estudiante será el futuro de la relación médico-paciente. Por eso nuestra práctica, la gran mayoría, es instrumental, técnica, esquemática, porque así fue nuestra educación. La que de una u otra manera creo yo que debe ser el contexto, debe ser espiritual, artística, metafórica, humanística, sumamente romántica y relativista. O más que relativista, que le dé espacio a la incertidumbre. Para finalizar esta primera parte, es totalmente alejado del contexto de la medicina narrativa, el de la mirada médica. Tanto así que al final de la sesión, y de forma como también muy provocadora, yo creo que o sea, la medicina es tremendamente necesaria, ¿sí? Debemos ser buenos médicos, ¿sí? Pero la narrativa es una cuestión de conducta y de comportamiento humano enfocado en la vida. Esta es la fotografía de Amada Primavera, si es una cuestión de pasamos del esbozo al cuadro bonito, pues porque detrás de la humanidad médica también hay muchas críticas al buen comportamiento, tal, pero pasamos a esto, a interesarnos por los ojos y quién era y cuándo le toman la foto y por qué la foto, ¿sí? A la interpretación. Pues con esto acabo la primera invitación que ustedes me hacen, es cuál es el contexto de la medicina narrativa desde mi experiencia. Es un contexto de vida en contraposición a la mirada defectológica y clásica de la medicina. Paro ahí. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o simplemente para ver que me siguen. Nada, yo creo que podemos seguir, Wilson. Yo creo que lo que has contextualizado todo, lo que hemos hablado en algunos momentos cuando estábamos en el grupo, que para mí pues, el contexto básicamente de la medicina narrativa es un complemento a ese engranaje que perdimos en el camino. Cuando yo me acuerdo de mis primeros semestres donde nos hablaban del enfoque holístico, nos parecía que eso era algo pues inútil y nos dedicamos solo al enfoque biológico, y creo que la
la narrativa nos vuelve a esa holística, y es lo que yo vengo ahora insistiendo mucho, que después de tanto tiempo me di cuenta que como médico no estoy para curar cuerpos, sino para sanar almas, y es lo que vengo repitiéndole mucho a mis estudiantes y a los pacientes, y la narrativa es una herramienta espectacular, espectacular, y creo que más adelante podemos seguir conversando con esto. Listo, perfecto, muchas gracias. Bien, ahora vamos con lo educativo, la experiencia educativa y insisto en mis estudiantes, o sea, lo que ellos han hecho. El curso cumple 8 años y hasta hace poco, digo hace poco, son 6 meses, mi profesor que se llama Miguel Martínez, yo le copié la cuestión de centros de interés, que es algo que ahorita ustedes citaban, y es estamos aquí por pasión, y pues es que es impresionante. Los grupos de interés en la Universidad de La Sabana tendrán 2 años de emergencia, y cuando uno ve las actividades académicas que hacen, son por mucho casi que igual o mejores que las que la institución misma ofrece, ¿no? Entonces, esto es fundamental, pero digo que hace muy poco me enteré es de la importancia de Ovid de Crowley en la idea de centros de interés y cómo lo que he venido haciendo lo sustentaba él. Ovid de Crowley es interesante porque es médico, o fue médico, y fue pedagogo, y la otra cosa interesante es que viene a Colombia y crea algo que se llama la Escuela Nueva. La Escuela Nueva tiene, tratando de hacer un nexo con lo que hablé en las diapositivas anteriores, un eslogan que se llama Escuela de la Vida para la Vida, y claramente muy enfocado en la primera infancia. Centro de interés, explicarlo, lo hago desde lo que sucede en las 2 primeras sesiones de medicina narrativa, y es que el estudiante, es difícil como docente ver que los centros de interés usualmente no están, igual no es raro, o sea, uno devolverse a su época de pregrado y decir yo a los 16 que me interesaba, pero los tienen y los deben tener o los debemos tener, y es a partir de tu centro de interés desarrollar la medicina, ¿no? Entonces, es un curso que se construye con los estudiantes y los estudiantes son los que lo hacen. Eso lo llamo asociación, que es lo que sigue Ovid de Crowley. Una vez identifica centros de interés, busca asociaciones. Las asociaciones en el caso de este curso son clásicas y son literatura, música, cine, artes plásticas, poesía, cualquier tipo de herramienta que usualmente con los médicos sé que tenemos, pero que no nos ofrece el currículo clásico. Y lo último es expresión, que es la generación de productos narrativos. Esto lo he venido perdiendo un poco en el curso. Es un curso de 25 estudiantes inscritos. Yo he logrado tener 80 estudiantes haciendo fila para el curso. Lo amplió a 30, pero aquí una de las primeras cosas pedagógicas, y esto es de pequeños grupos, este es mi hijo, que simplemente lo pongo aquí, y es el otro contexto, se llama espontaneísmo. Contexto pedagógico, lo digo. Entonces, el centro de interés más una asociación de, hey, allá están estas herramientas que las humanidades nos dan, y al final vamos a tener un curso que nos va a generar, vamos a poder expresar unos productos, se da única y exclusivamente si esto es espontáneo. Es decir, yo no manejo, pues sí lo presento, pero no manejo un sílabus, no evalúo, y ahí hay una fuerte crítica pues al sistema de educación tradicional. Pues miren, lo que está sucediendo aquí es que hayamos personas centradas en un interés donde no hay evaluación, donde pues, simplemente queremos aprender y nos manejamos de forma espontánea. Entonces, esto es lo pedagógico, es muy sencillo, y eso genera, digo, elementos intangibles. Este es el brazo de un estudiante mío que se llama Oscar Gaviria, que de hecho creo que me está aquí acompañando, y es que han pasado alrededor de 500 estudiantes de medicina. Y claro, o sea, uno como estudiante, pues, y como docente románticamente dice, uno imprime algo en ellos. Este amigo fue un poco más eh, audaz que esa impresión emocional, y se marca en la piel una cuestión de ética, ¿no? Pero a lo que trato de ir es, fíjense los nombres de los cursos en la medida que seguimos esa pedagogía o ese intento pedagógico. Entonces hemos hablado de cuánto nos interese, y 6 meses, o sea, un curso de cada semestre cambiando y cambiando. Entonces hemos pasado por cronobiología, les voy a leer,
fármacos, poder y comunicación, conciencia, Nietzsche y la medicina, Caribe colombiano, medicina verde como una idea de ambientalismo y medicina que resultó muy bien, ojo, una mirada transdisciplinar, el curso que acabo de hacer es de neurodesarrollo, dioses, creencias y neuronas, medicina fea, una suerte de mad medicine o lo feo en la medicina, Oliver Sacks, todo un curso, refanero popular y procesos de salud y enfermedad, el humor en la medicina, medicina en el país de la medicina, de las maravillas, y Humboldt, naturaleza y medicina. ¿Qué se llevan? Se llevan la primera diapositiva, una definición de qué es medicina narrativa, que conozcan, pero más que todo las prácticas, cómo se hace, cómo se llega a un paciente, cómo es necesario, y muchas veces simplemente provocaciones a necesitamos libros, arte, música para reconocer, interpretar y movilizarnos con los predicamentos de los otros. Termina siendo un divertimento más que un curso, y en mi caso, pues claramente, pues igual que el doctorado, termina siendo una pasión que complementa las otras cosas que hago. Los productos, insisto en que podría quedarme aquí, las otras charlas que hago en congresos nacionales e internacionales están también basadas en mis estudiantes y sus productos, pero pues simplemente traigo 3, 4 y es cómo, a diferencia, y qué bien por citarlo, de Javeriana Cali y su curso y sus revistas de medicina narrativa, aquí no manejo tanto la cuestión de exposición sí hay, pero no es una cuestión de meternos en las emociones de los estudiantes. Ellos mismos se exponen y se me va la palabra, pues tienen quiebres emocionales, por decirlo así. Por ejemplo, este caso, una niña que se pone a dibujar con uno de los primeros cursos que hice sobre conflicto armado y viene a su mente situaciones trágicas con su abuelo. Y lo expresa y todo el curso de una u otra manera, cómo arropamos al estudiante y logra expresar cosas que más adelante nos servirán para explorar a los pacientes. Pero ya explota el curso, se hacen instalaciones artísticas, se hacen cuestiones de bordado, se hacen exposiciones en galerías, justamente pues porque en la medida que no hay un hilo conductor que te diga a ti qué hacer y los estudiantes tienen un mundo amplio que mostrar, pues este es un trabajo de Mariana Mikkelsen que viendo anatomía empieza a explorar acerca de las dimensiones espirituales y el alma de los pacientes y arma una instalación en su casa y finalmente termina mostrándolo en la Universidad de los Andes. Entonces, didácticas hay un montón, yo podría mostrarles después, si lo quisieran, cómo se hace un curso, cómo es la didáctica de un curso de medicina narrativa, ejercicios de interpretación, reinterpretación con fotografía, con cómic, por ejemplo, en el curso de humor lo trabajé mucho. Y finalmente, hay unas cuestiones tangibles que justamente aparecen porque yo empiezo a recolectar en mi oficina el grabado, la pintura, el texto, el cuento, la página web, que no simplemente es una cuestión del trabajo de fin de semestre, sino que recopila un sustrato de pensamiento y de trabajo de los estudiantes y me lleva a mí a un ejercicio de recopilación, pues basado en el momento doctoral en el que estoy, basado en la transdisciplinariedad, un proyecto del primer semestre del año pasado. Hicimos 18 sesiones, invitamos 15 profesores, la metodología de trabajo que tuvimos fueron working papers realizados por esas personas invitadas y los productos narrativos realizados por los estudiantes. El curso tuvo éxito a pesar de la pandemia y lo que yo hago es editar ese trabajo de mis compañeros y de los estudiantes y pues llevamos a buen puerto este libro que se llama Ojo, una mirada transdisciplinar, que ahí pueden acceder al código donde está el librito, donde encontramos, creo yo, que una forma muchísimo más madura de trabajar y de mostrar cuáles son las experiencias didácticas en narrativa. Entonces, manejamos el ojo desde lo clásico, la morfología, la patología, pero también la mirada, la conducta, el ámbito social mediado por el ojo,
y la visión, el carácter metafísico espiritual. Entonces podrán darse cuenta, por nombrar 3 capítulos, hay dibujo y ojo, hay veterinaria y ojo, arquitectura y ojo, ópera, poesía y ojo, relatos bíblicos. Es decir, un curso de medicina narrativa, desde mi experiencia en este momento, debe darle la posibilidad a un estudiante de explorar su centro de interés mediante una forma de cultivo humana. Y ese cultivo puede ser desde el patinaje hasta la cocina, y en eso está como el quick del asunto, digamos, desde el punto de vista del aula, del docente, del estudiante, que esto se construye, y pues así ir tatuando, eh, pues no solamente experiencias, sino quizás unas prácticas que más adelante influirán en los estudiantes. Muchos de estos estudiantes míos ya están graduados, por ejemplo, Mariana Sáenz Mikkelsen me ayuda a escribir aquí un capítulo y fue la que hizo por allá hace 5 años esa obra en los Andes. Entonces, eh, muchos especialistas también, de hecho, sea esta la oportunidad para invitarlos. Vamos a hacer un curso de oído el segundo semestre del próximo año. Entonces, si quieren escribir acerca de oído, me interesaría mucho cirugía, cabeza y cuello, si lo quieren poner ahí. Y vamos a hacer un curso muy similar para editar un segundo volumen de oído. Con esto termino el momento de educación, y es cómo entonces termina siendo en la Universidad de La Sabana o en las diferentes universidades donde tienen estas experiencias una opción para estudiantes. Yo estoy de acuerdo en que esto debe ser un electivo, ¿sí? No estoy de acuerdo con lo impositivo, que no todo el mundo le sabe, y eh, termina siendo una metodología educativa en la medida que trata sobre dimensiones reflexivo-filosóficas de la medicina y tiene un impacto sobre el currículo, sobre entender qué es medicina. También sirve como un vehículo empático, ya que explora la identidad de los pacientes, la identidad de los médicos en formación, o sea, sobre su dimensión personal y experiencial. Y quizás lo más grande, sin que sea lo más importante, es un complemento a la bioética, o es un complemento ético en vista que explora las dimensiones ético-normativas de los estudiantes de medicina y futuros médicos, por ende, sobre la conducta. Entonces aquí acabo el componente de lo que hemos hecho en el curso de medicina narrativa durante estos años. Y paro ahí, si tienen algún comentario, duda, quieren que me devuelva, o simplemente para saber si me siguen. Doc, pues yo tengo un comentario muy corto, y es, yo soy egresado de una universidad bastante rígida en cuanto a, digamos, las actividades que se deben realizar durante su proceso de formación, hasta cómo uno debe ir vestido. Creo que eso Sí, ya ha sí, sí, sí. cambiado un poco, pero las formas de expresión, digamos, no eran muy, digamos, como, digamos, apoyadas, debido a que dentro de los principios de la escuela era como usted debe desde el primer día responsabilizarse de su decisión y enfocarse solo en lo que decidió, que es medicina. Sí. Y yo sé que en muchas facultades de Bogotá hay muchos docentes con esas características. ¿Cómo ha sido mostrar ese trabajo que usted ha venido desarrollando y que genera frutos para cambiar un poquito ese paradigma tan cuadriculado que se vive en las facultades de medicina y de salud en general? Súper. Listo. Mira que paradójicamente la Corpas tiene una facultad de música, ¿no? Sí, sí, pero está aparte. No, sí, sí, lo que sí es que decía, si hablamos de universidades, no, yo creo que este espacio está para eso, para exponernos. Yo conozco la autonomía estudiantil cuando entro a la Universidad Nacional de Colombia, o sea, en posgrado. Y paso por el bosque y paso por la sabana, tal. Entonces, ahí hay un componente súper importante, y es el contexto de la universidad pública sigue siendo un contexto de flexibilidad, por lo menos mínimamente curricular, aunque la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional no sobresale por eso. Entonces, ahí hay un primer contexto, la universidad pública, la universidad privada. Me caerán encima, sí, y tienen toda la razón, pero es mi experiencia.
Lo segundo es algo que ya he nombrado, que es la flexibilidad curricular. El currículo médico no es flexible, el currículo médico es flexneriano. El currículo médico hasta ahora está empezando a cambiar con cositas por allá de aprendizaje basado en problemas, cositas por el estilo. Y quizás la forma de responder la pregunta es, el mismo estudiante genera ese sentir en las facultades, ¿sí? Entonces, había un docente, tiene tal talante, yo doy fisiología en las mañanas, soy fisiólogo, o sea, a mí me contratan por ser fisiólogo, eh, pero yo no puedo hablar de la fisiología como un dogma, pues porque conozco como fisiólogo y utilizo la diapositiva que hay ahí, pues de la filosofía naturalista y del vitalismo. Y claro, pues yo no voy a operar a punta de vitalismo, pero lo conozco y tengo que transmitir eso también. Entonces empiezan a identificar ciertos personajes en las facultades, digamos, se me va el nombre, pero Osquitar de pronto me ayudará. Entonces en la Universidad de La Sabana, el doctor Pepán, el doctor Sanabria, esta gente habla de historia y esta gente habla de arte. Entonces, cuando hay un estudiante que tiene ese centro de interés, indefectiblemente llega. Eh, inscrito, no inscrito, con clínicas, sin clínicas. Hay estudiantes como Skeeter que me sigue 5 semestres seguidos. Pero sigue siendo muy rígido. Rígido, uno, y utilizo su presencia aquí, en el estudiante de clínicas. O sea, pues, si tengo revista, tal, todo lo que sea, pues, ¿a qué hora hago estos, no? Después, un internado peor. Y después en la educación continua, cosa que me llama mucho la atención de ustedes, hacer educación continua de humanidades médicas, una muy extraña. Entonces, pasamos a algo que no es tan amable y es el estudiante de medicina actual, no sé de qué generaciones estemos hablando aquí en el auditorio, pero me refiero, es un estudiante que está sufriendo mucha presión, que emocionalmente, mentalmente, o sea, no es porque, sí es porque la patología de la salud mental pues, está en boga, pero es que necesita un espacio de cultivo. Yo usualmente, así como está el semillero de investigación en neurociencias, yo no tengo un semillero de investigación en narrativa porque no, ese no es mi contexto no es la patología, mi contexto es la vida. Yo digo, es un sitio de cultivo y echo semillas y hay estudiantes que aprenden y hay estudiantes que no aprenden, ¿sí? Entonces la recepción, afortunadamente, en mi caso ha sido muy buena, digamos, en el circuito de Bogotá, pues en la Universidad del Bosque tengo un espacio por el Instituto de Bioética que hay, en la Universidad Javeriana, el Instituto de Bioética es muy bueno, pero si te das cuenta que es bioética, por las humanidades médicas creo yo que adolecen, por lo menos en Bogotá, de espacios y de flexibilidad curricular. Entonces es como, y bueno, en la Universidad Nacional también tengo un espacio para en maestría, que es esto que va a empezar a hablar. Y son archipiélagos, ¿no? Son archipiélagos, no, insisto, yo ya pasé por la época de que, uy, todo el mundo debería saber ética, narrativa, no. También lo podemos discutir, pero es casi el que le gusta le sabe y el estudiante llega. El estudiante llega y debe ser también natural que se vaya. Y, y los docentes, los colegas empiezan a ver como que eso de una u otra manera nutre la academia, porque lo que estamos haciendo no es una campaña del, no, es académicamente rígido y nutre la academia. ¿Listo? Listo, Doc, muchas Voy gracias. con la última idea que ustedes decían, prospecto, no recuerdo la palabra, pero proyección. ¿Eh? Y aquí pues sí viene un capítulo muy político, eh, pues para ustedes, y es fisiología, y ahí pongo como cualquier cosa, en mi caso fisiología, pero podría ser cirugía de cabeza y cuello narrativa, no por ponerle el prefijo, ¿sabes? Sino porque la cuestión de la medicina en 10 años, esta cuestión de los complementos ha sido abrumador, ¿no? O sea, tú tienes medicina funcional, medicina integrativa, medicina holística, un montón de cosas. Entonces yo creo que aquí es la invitación a pégale a lo que sea, ponle la narrativa, independientemente de que le vayas a poner en la chapa pues del consultorio. Pero en mi caso sí ha sido muy interesante porque
se sale mucho del contexto de Rita Charon, ¿no? O sea, prácticas en docencia que hace un fisiólogo. Entonces, fíjate que aquí el centro ha sido, ¿qué es ser fisiólogo en Colombia? Se plantea como una pregunta, ¿sí? Y no he hablado de la narrativa como metodología de investigación, eh, y tampoco le puse la diapositiva, pero aquí conocemos a Clandini y Conelli. Clandini y Conelli, bueno, mis dos profes de la Nacional con quien hago el curso de Fisiología Narrativa, uno es veterinario, se forma en Inglaterra, y nos damos cuenta que la narrativa es una cuestión política, o sea, está en la periferia, habla de migrantes, habla de violencia sexual, habla de dilemas alrededor de lo vivo, habla de la política ambiental. Entonces, ¿cómo en un país como Colombia la narrativa es una necesidad o puede ser una herramienta? Entonces, en nuestro caso, como fisiólogos, eso nos mueve, que es ser fisiólogo en Colombia, ¿sí? Tú podrías poner ahí la palabra que tú quieres. Emancipar simplemente es, esta es la institución, esta es mi formación, está perfecta, los médicos deben hacer eso, pero me desvinculo de ese padre esculapio y digo, soy yo el doctor Manuel y esta es mi pregunta, este es mi centro, hacia allá voy, ¿sí? Allá hacemos tres cosas, que es indagar acerca de la historia de la fisiología, pero no como una historiografía, sino acerca de una historia crítica acerca de la fisiología para nutrir esta pregunta. Hablamos de didáctica en fisiología, como una cosa que marca tanto la idea del cuerpo y de lo vivo termina siendo una bioingeniería del cuerpo. A nosotros nos dan un curso de fisiología y terminamos armando de gráficas y si esto sube y si esto baja y está perfecto, ¿sí? Pero es más que eso y tenemos que mostrarlo. Y la epistemología, o sea, ¿qué es fisiología y por ende qué es ser fisiólogo en Colombia? Más, ahí sí la cuestión pedagógica es muy creada al estilo de nosotros. Ya pasamos de grupos de 25 personas a 6, 7 personas y maestrantes de neurociencias, genética, fisiología en la Universidad Nacional. Y bueno, les muestro son trabajos. La diversidad identitaria de la fisiología, una reflexión en los 150 años de la cátedra de la Universidad Nacional. Y pues esta idea del fisiólogo instrumentador, pues que es Claude Bernard, pero paralelamente un fisiólogo que echa globos, ¿no? Que escribe, que, que está pendiente más allá del laboratorio de lo que significa el cuerpo viviente y por ende el fenómeno de estar vivo. Y ahí lo que tenemos, y también utilizo pues el nivel de formación que ustedes tienen para mostrarles pues qué hacemos o guiamos trabajos de tesis, de maestría, de doctorado. Este es una estudiante mía que se llama Estefanía Cabrales, que hizo un trabajo de narraciones acerca del apego a la fisiología como una herramienta para la práctica clínica en los especialistas de cuidado intensivo. Esto en la clínica Chayo, y con esto obtiene el título de maestrante en fisiología. Experiencias significativas en el Laboratorio de Fisiología en la Universidad Nacional, Carlos Javier Pastrana, actualmente profesor de Fisiología en la Universidad del Bosque. Iris del Mar Linero, un trabajo laureado sobre la docencia en fisiología. Miren esto, voces de la fisioterapia, rápidamente para no ahondar en eso. Clandini y Conelli hablan de la voz y hablan de la interpretación de las narraciones en tiempo, en espacio y en interacciones. Y lo que Iris del Mar hace pues, es utilizar las narraciones como un sustrato de investigación y hace interpretaciones en este sentido, tiempo, espacio, interacciones. Y finalmente, esto de la emancipación es buscar relaciones, y quien busca relaciones gana, en este caso, para mí gana narraciones, narra experiencias, gana aprendizajes, y eso en la academia tiene muchísimo peso. Entonces, esto es el laboratorio de humanidades de la Universidad de Rice, donde ellos sus trabajos los ponen en relación con a qué se están refiriendo. Estamos haciendo trabajos de historia, estamos haciendo de arte, estamos haciendo trabajos de literatura, estamos haciendo de humanidades médicas, pero finalmente ¿en quién impacta? Si a mí me preguntan hacia dónde va esta de la medicina narrativa, yo creo que son términos anfibios, fluidos,
que están llamados a hacer esto, pues claramente ya porque estoy metido en la complejidad, a hacer tejidos, ¿sí? A hacer interacciones con la política pública, con los investigadores, con los educadores, con los gobiernos, con los estudiantes. Y entre más relaciones tú encuentres o hagas, pues ganas más. Quien busca relaciones va a ganar más. Entonces, ese sería como lo que yo veo como prospecto. Si le pongo nombres, la medicina narrativa y la medicina translacional, la medicina narrativa y la medicina centrada en el paciente o la medicina individualizada, tienen diálogos fluidos y de una u otra manera va enfocado hacia allá. Este es el último como trabajo que hace la Universidad de Rice, que tiene un laboratorio de humanidades médicas en COVID, hacen una requerimiento mundial sobre trabajos en COVID y miren pues, los títulos sobre cambios en clima, historia, en la UNAM, que es donde actualmente estoy como filiado, se hacen cuestiones de salud mental, hay cuestiones con arte, hay cuestiones con hermenéutica, en fin, también es como una idea a ver que afuera están haciendo un montón de cosas, a pesar de que yo trato de ser muy local. Y finalmente, esto es algo que yo utilizaba mucho y estuve un poco tentado a hacerlo con ustedes, y es la interpretación artística de este cuadro de Klim, ya que utilicé Klim por allá atrás. Pero esto es noticia de ayer y es como con inteligencia artificial se logra reconstruir un cuadro del cual solamente había fotografía. Pues conocíamos el cuadro, por ahí habían 3, 4 colores, pero la inteligencia artificial logra esto. Entonces el fondo público y el fondo privado y el ingeniero y el filósofo y el médico y el historiador trabajando juntos. En este caso, mira el título del país de España, que pues termina siendo casi una cuestión de memoria histórica, como un revanchismo de Klim. Rápidamente cuento la historia y por qué utilizo este cuadro, y es que le piden a Klim hacer una serie que se llama Facultad o Universidad, no recuerdo bien, y tiene que hacer el cuadro de filosofía, de jurisprudencia y de medicina. Este es el de medicina. Esta es Ligeia, que es una de las hijas de Esculapio, la otra es Panacea. Pero no solamente nos gusta el cuadro en la Universidad de Bonn, donde fue pedido, pues porque la gran mayoría de obra de Klim la consideraban pornográfica, sino porque le da la espalda a 2 dimensiones, esto es un díptico, a 2 dimensiones humanas que son la de la metafísica. Estas son imágenes muy utilizadas en los cuadros de filosofía que él hizo, y esta que es el cuerpo, el sufrimiento. Entonces, yo soy médico, yo trabajo sobre la vida, ¿cómo no voy a tener en cuenta la metafísica? ¿Cómo no voy a tener el cuerpo? Pues finalmente es una cuestión de por ser judío y estar en 1945 queman el cuadro. Pero el discurso, creo yo que siendo muy respetuoso por la práctica médica de muchos, sigue siendo pertinente, y es una medicina de espaldas a muchos fenómenos humanos que con interacciones y con muchas interpretaciones podemos echarle una vuelta, ¿no? Entonces, con el ingeniero, con el filósofo, con el economista, no digo que todos debamos ser así, digamos, en su campo, me parece a mí que uno tiene que ser muy técnico y tiene que ser muy práctico, ¿no? Muy objetivo. Pero como el doctor Adonis lo ha vivido y lo ha escrito, termina el tiempo y va a terminar con el cuadro este de las 3 edades de Klim, porque siento que aún estoy muy joven en esto, ¿no? O sea, son 8 años, pero con el tiempo uno termina abriéndole una perspectiva, una puerta a otras, y termina haciendo unas prácticas muy interesantes, como la que acaba de decir de sanar el alma. Entonces, eso era todo. Este es mi correo. Les reitero mi agradecimiento, mis felicitaciones, y me pongo a disposición de ustedes. Este es mi correo para cualquier tipo como de necesidad que tengan, y cumpliendo la palabra, si me demoré 40 minuticos, quedo con ustedes, cámaras abiertas, por si tienen alguna duda, pregunta, cosa con la que podamos discutir. Muchísimas gracias, doctor Parra.
Doctora Donis. Nada, Wilson, muchísimas gracias. Creo que pues a los que nos gusta la medicina narrativa de arte escuchado, y creo que como que nos vuelve, yo estoy trabajando un concepto de incomodidad, que hay que estar, tú decías ahora esto se me olvida la palabra, pero yo el concepto ese nos vuelve a colocar nuevamente incómodos, hay que estar incómodo con todo. Yo le digo a los estudiantes, hay que estar incómodos, usted no puede comer entero, tragar entero, hay que estar incómodo con la realidad, incómodo con lo que siente, incómodo todo el tiempo, porque eso es lo que nos hace repreguntar. Y creo que con la narrativa se logran muchas cosas, se logran muchas cosas. Yo sigo insistiendo en que la palabra es absolutamente poderosa y hasta ahora, hasta hace un par de años, me hago entender todo el significado bíblico cuando hablan de la que la palabra es Dios, la palabra es Jesucristo, ese significado que le aportan a la palabra y la palabra pues obviamente hablada o escrita, y como lo usamos en la narrativa, creo que es muy, muy potente. Potente sobre todo para el desarrollo de esas habilidades blandas que hemos perdido en la medicina con el humanismo, el desarrollo de esas habilidades blandas y el desarrollo de cualidades para poder transmitir y comunicar, porque el problema básicamente ahora de la relación médico-paciente, yo que fui magistrado del Tribunal de Ética, es porque hay una mala comunicación. Se quiebra esa forma de poder comunicar, de escuchar y de hablar, y creo que la narrativa nos ofrece unas grandes herramientas. Yo estoy hace un par de meses aquí en Pereira, y ahora ingresé ya como docente y espero el otro año poder empezar con el componente flexible de medicina narrativa y te estaré molestando, Wilson, No, porque creo dígalo. que debemos seguir con esto. La narrativa creo que nos permite acercarnos mucho y fue el trabajo que hemos venido realizando con Salud Empática y el trabajo del libro que publiqué, el último de Crónicas Médicas, de buscar desde esa narrativa cómo acercarnos al paciente, que nos conozca, que nos entienda, que entienda la situación y cómo volvernos y buscar esa vulnerabilidad y fragilidad que tenemos como seres humanos y que a veces la ocultamos y que desde ahí también la podemos desarrollar. Y creo que yo siempre he dicho que los médicos y sobre todo los cirujanos, muchos son escritores de closet. O sea, cuando alguien se atreve a salir del closet, todos los demás salen a querer contar todo lo que hacen. Nosotros en este espacio de medicina narrativa ya llevábamos 2 años en el Congreso de Cirugía. Este año hicimos una convocatoria, estoy revisando los escritos que mandaron porque queremos que se estipule cada año tener una separata como la de JAMA, que cada año tiene una separata medicina narrativa, tenerla en la Revista Colombiana de Cirugía. Este año vamos a ir con la primera separata con crónicas, poesía, escritos que enviaron las personas que se animaron, entonces vamos a salir con esa separata. Yo creo que te voy a escribir y te voy a pedir que me ayudes por ahí con algo, Wilson. Yo ya te contactaré después de esto para... Y nada, felicitarte por ese gran trabajo y creo que es inspirador para todos los que estamos en este camino y para todos los estudiantes acá y los colegas estamos acá. Agradecer el espacio de hoy, agradecer que estemos hoy aquí. Creo que esto significa, como tú decías, pasión. Y eso es lo que queremos hacer. No sé si alguien tenga alguna pregunta para el tutor Wilson, no sé si quieran tener algún comentario. Están los micrófonos abiertos y para que abramos cámara y podamos saludarnos. Bueno, pues hasta el momento no tenemos ninguna manito levantada. Yo sí tengo. Isaac, perdón. Bueno, Isaac, después voy yo, que no levanto la mano, pero ahora voy. Isaac. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, más que una pregunta, yo voy por un consejo. De pronto, como ya lo han comentado, al ser de pronto un tema como tan desconocido y escéptico para la mayoría de los profesionales médicos, de pronto uno como estudiante que tiene como tantos ojos encima y no tiene como tanta independencia, uno cómo aborda un paciente o cómo tiene esa iniciativa de la medicina narrativa sin generar como desconfianza por los conocimientos de pronto como científicos y demás, no parecer como el loco del consultorio. Doctora Donis. Bueno, Isaac, mira, la narrativa cambia del mismo momento en que tú haces una historia clínica, y yo se lo estaba hablando precisamente con una cirujana estos días que me pedía que quieren hacer una publicación de una enfermedad, entonces de cómo hablar del apendicitis desde la narrativa. Entonces yo le decía a ella, mira, los seres humanos somos contadores y escuchadores de historias. Aprendemos con historias y así mismo es que hay que tratar de contar, desde que yo hago el análisis de una historia clínica,
tratar de contarlo desde esa forma, desde esa historia, no algo tan frío, tan pegado a unas cosas. Creo que para conocer la historia clínica, que se le olvida que el paciente tiene un entorno en esa historia, y cuando yo le pregunto al paciente por el entorno, ya desde ahí estoy abriendo al paciente. Cuando le pregunto la primera vez, muchos pacientes se quejan de cuando ingresan a una institución de salud que no los saludan por el nombre, que no les dan la mano y que no los tocan. Desde esa narrativa que uno hace con el cuerpo, ya está empezando a cambiar la visión del paciente. Es una muy buena forma de acercarse con el paciente, de la narrativa, y no solo la narrativa escrita, sino la narrativa del uso del lenguaje no verbal, del uso del cuerpo, que eso también hay que experimentarlo. Y sabes, eso es lo que yo te diría. Y con la narrativa, cuando tú empieces a escribir y empieces a escribir ponte que escribir cualquier cosa como si estuvieras contando, a escribir de un caso clínico como si estuvieras contando la historia, que no sea tan técnica, sino que sea una narración de una historia, y te das cuenta cómo cambia y cómo incluso se puede hacer más atractivo para que alguien la capte y la escuche. Yo meto la cuchara, Isaac. Yo te voy a dar dos cosas que me parecen importantes. La primera es desde las ciencias básicas. Si tú te pones en serio a ver qué es la fisiología es una narrativa del cuerpo. Entonces, esa narrativa del cuerpo a nosotros se nos convierte en una herramienta muy útil para ser el piso de la medicina técnica, pero a la hora de estar con los pacientes pareciera como que no existiera. Yo creo que hay que tener unas herramientas para contarles a los pacientes la narrativa de su cuerpo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mi mamá le acaban de hacer una histerectomía con una linfadenectomía. Y hasta hoy acaba de entender qué son las cadenas linfáticas y la idea de los linfáticos del cuerpo. Hay que tener o storytelling o un tablerito en el cual tú le puedas decir, mira, esta es la parótida, y no de forma técnica como lo está diciendo el doctor Adonis, sino ahí hay una fácil, o sea, no estamos hablando de humanización, nada, estamos hablando de una necesidad de información acerca de cómo su cuerpo está constituido, tiene silencios, tiene, en este caso, la bulla de la enfermedad, ¿sí? Y la otra cosa que a mí me parece interesante es la exposición nuestra, ¿sí? Es decir, ¿cómo no parecer el loco del consultorio? Y si eres el loco del consultorio, ¿qué pasa? Thomas Sydenham, que es el papá de la semiología, era el loco de la medicina. Y tipo enrollar unos tubos, ponerlo ahí, escucharle a alguien, ¿sí? Sentarse a la cabecera del paciente, o sea, una locura. Entonces yo creo que hay que exponerse, y hay que exponerse en un buen sentido, mostrarse vulnerables, como estoy con el doctor Adonis, pero también exponerse y decirle, mira, creo que la experiencia de enfermedad es importante, ¿no? Si hemos sido pacientes, si hemos tenido familiares pacientes, pues decirle, mira, yo también sufro. Un grado de intersubjetividad es sumamente necesario. Entonces sí raya ya con la cuestión de la humanización, pero sí es una herramienta narrativa de no soy yo aquí en mi bata con mi narrativa institucional rígida, blindada, sino te digo, mira, aquí estoy yo y me puedo exponer, pero eso requiere unas herramientas de hasta dónde hablo, cómo hablo, ¿listo? Entonces hay mucha cosa que hacer, pero está bien. Y vas a ir aprendiendo, Isaac, vas a ir aprendiendo, obviamente, pues encuentra uno gente que le puede enseñar, y los que no aprendimos del error, de todas las, me perdonan la expresión, de todas las cagadas que uno hizo a veces atendiendo pacientes, porque no hubo quien le dijera o quien le transmitiera de una forma diferente cómo acercarse a un paciente. Un ejemplo muy básico que es cómo dar malas noticias. Yo era muy escueto, muy crudo, y no hay que ser tan crudo. Uno puede maquillar ciertas cosas y puede decir la misma verdad de una forma muy agradable. Y eso lo he aprendido con el tiempo y con leer mucho y con investigar todo esto. Porque uno realmente no hay que le enseñe eso en la medicina, pero vamos encontrando cada día más personas que están trabajando, sobre todo en las habilidades de comunicación, que de parte de la narrativa. Y la principal habilidad de comunicar cuando estamos hablando con el paciente es la capacidad de escuchar, que le hemos perdido los médicos porque siempre interrumpimos al paciente, la capacidad de escuchar.
Vale, listo, muchísimas gracias. Listo, no tenemos ningún otro comentario en el público. No sé si. Ah, bueno, perdón, Gabriela. Levanta la mano. Gabriela, dale. Hola, buenas noches. ¿Me responden, por favor, si me escuchan bien? Sí, te Perfecto. escuchamos bien. Ok. Bueno, yo hago parte del grupo de interés desde un tiempo considerable, creo que es desde que se estrenó el grupo y pues la verdad sí me parecen estas actividades